Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a comenzar el laboratorio número 4 de estática. Los objetivos del día de hoy son determinar las componentes rectangulares del peso en un plano inclinado, asociándolo con los valores de la normal, reconocer la diferencia entre la fuerza de roce estático y cinético, y utilizar las ecuaciones de movimiento de un sistema estático que contiene poleas. Entonces, para comenzar, te voy a compartir un video. Ahí está acá. A ver. No quedó acá, pero si no lo podemos ver aquí del YouTube. A ver, algo pasó que no se cargó el video, pero lo vamos a ver aquí. Lo vamos a conectar acá. Aquí. Y lo vamos a pegar acá. A ver cómo está. Estoy acá en el laboratorio del Departamento de Física, así que... Ve resultados visibles en tu mascota en 28 días. Con el nuevo Purina One. ¿Su alimento puede hacer lo mismo? Sí. Escucha, me preguntaba si podrías hacerme un favor. Acá. Ahí viene. Ahí está. Su departamento está en el 4º piso, pero el ascensor no sirve, así que tendrá usted que subirlo por las escaleras y gracias. Creo que lo subiremos nosotros. Y yo creo que no. ¿Por qué? Pues no tenemos grúas, tampoco poleas, ni tenemos cuerpos robustos y fuertes. No necesitamos fuerza, somos físicos. Somos los descendientes intelectuales de Arquímedes. Dame un poco de apoyo y moveré el mundo. La cuestión es que si esto se me cae encima... ¡Oye, tú ayúdame! Arquímedes estaría orgulloso. ¿Otra idea? Sí, pero creo que todas involucran superpoderes. Despacio, despacio. Ya está. Ahora hay un plano inclinado. La fuerza requerida para subir se reduce por el ángulo de la escalera como 30 grados o como a la mitad. Solo es la mitad. Es la mitad. Empuja. Oye, subirlo es fácil. Matemáticas. ¿Cuál es tu fórmula para girar? ¿Qué? ¡Oh! Cielos. No hay problema, yo me subo y tú me ayudas a girarlo. La gravedad del coco de los grandes genios. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el video? Ya la había visto y cada vez que la veo siempre me da risa. Está súper bueno, ¿no? Entonces lo que queríamos mostrar con esta introducción con el video es que hoy día vamos a ver, ¿cierto?, la estática, vamos a ver la descomposición de fuerzas, vemos las fuerzas que actúan en el sistema, y ahí Leonard hace el comentario de que para poder levantar o para poder deslizar esa caja, ¿cierto?, tienen que considerar el plano inclinado que tiene la escalera con respecto a la horizontal con el suelo, y eso dice que si suponemos que el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados, lo que va a hacer el peso, como se multiplica por el seno de 30 grados en la componente horizontal, que es justamente donde están deslizando la caja, entonces van a reducir el peso a la mitad, ya que el seno de 30 es 0,5. Entonces ellos tienen que ejercer una fuerza, y la fuerza es la interacción de dos cuerpos en contacto, ¿cierto? Ellos empujan por la horizontal, ¿cierto?, aquí de la escalera, pero tienen que empujar lo suficiente para vencer la fuerza de roce que actúa entre la caja y la escalera, la alfombra. Entonces tienen que ejercer una fuerza mayor a la fuerza de roce para poder deslizar la caja y poderla subir. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ellos suben la caja? Cuando él está arriba, ¿cierto?, deja de ejercer fuerza, le deja todo al amigo, ¿cierto? Él sube por la escalera, y una vez que el amigo sube, también suelta la caja, y por la fuerza de gravedad, ¿cierto?, el peso hace que la caja nuevamente vuelva a caer. Entonces, al soltar la caja, vuelve a caer. Y lo que hace que la caja quede atrapada acá y que no siga deslizando es exactamente la fuerza de roce. El roce que ejerce la caja con la escalera hace que esto pierda energía y no siga deslizándose por el suelo.
Si estuviéramos en una situación ideal y no hubiera roce, como una pista de hielo, esta caja, ¿cierto?, seguiría avanzando hasta que ya va perdiendo energía muy lentamente hasta que ya se detenga. ¿Sí? Entonces esa era como una introducción para comenzar el laboratorio. Aquí lo puedes ver aquí en el link del YouTube y lo puedes descargar. Entonces aquí la dinámica es el estudio de los cuerpos considerando las causas que lo provocan. Ahora, ¿quién genera el movimiento? El movimiento lo genera la fuerza, que es lo que dijimos, la interacción entre dos o más cuerpos. Y aquí dice que tiene relación con la capacidad de aplicar fuerza, por lo tanto, Mario tiene más fuerza que Andrés, es incorrecto, y debería ser Mario tiene mayor capacidad de ejercer fuerza que Andrés. Entonces, fuerza, nosotros tenemos dos tipos de fuerza, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto son las que vimos recientemente, ¿cierto?, cuando un cuerpo ejerce una interacción con otro, y las fuerzas a distancia la podemos ver como la fuerza de gravedad, ¿cierto?, la fuerza gravitatoria, que es lo que hace que todos los objetos se caigan al suelo, o la fuerza magnética, cuando nosotros tenemos dos imanes y tenemos distinta polaridad, vamos a ver que al acercarnos, estos se van a atraer, vamos a sentir la fuerza de atracción, y si damos vuelta al imán, lo colocamos por el otro lado, vamos a sentir la fuerza de repulsión. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos acercando y tenemos la misma polaridad, vamos a ver que los imanes, ¿cierto?, se repelen. Entonces tenemos dos tipos de fuerza. Voy a ir acá a la presentación ya que te mostré el video, porque aquí veo que no me están saliendo las imágenes. Entonces acá. Entonces tenemos la fuerza de contacto y la fuerza a distancia, y también la fuerza de atracción gravitatoria, donde todos los objetos caen al suelo, ¿cierto? La fuerza tiene su unidad de medida, y la unidad de medida es el newton. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. El kilogramo es la unidad de medida de la masa, y el metro partido por segundo cuadrado es la unidad de medida de la aceleración. Por lo tanto, un newton es igual a una masa, ¿cierto?, por la aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración del sistema. Ahora vamos a ver 4 tipos de fuerzas: la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza tensión y la fuerza de roce. Entonces dijimos que el peso siempre apunta hacia abajo, ya sea, nosotros tenemos aquí un plano horizontal, entonces aquí tenemos la flecha roja, apunta hacia abajo, o tenemos un plano inclinado, donde siempre nosotros consideramos el cuerpo desde el centro y apunta hacia abajo. Dice acá, fuerza que sienten los cuerpos con masa producto de la fuerza de atracción gravitacional del planeta. Al ser una fuerza corresponde a una cantidad vectorial, mientras que la masa es una cantidad escalar. Depende principalmente de la masa y la aceleración de gravedad del planeta, y apunta siempre al centro del planeta, sin embargo, localmente apunta hacia abajo. Entonces, si nosotros consideramos la masa de un astronauta, que son 120 kilogramos, y vamos a considerar G como aproximadamente 10 metros partido por segundo al cuadrado, al multiplicar por la masa, nos va a dar que el astronauta tiene un peso de 1200 newton. A diferencia de la Luna, donde la aceleración gravitatoria en la Luna es de 1/6 que la de la Tierra, por lo tanto, al multiplicarlo por 120, esto nos va a dar alrededor de 200 newton. Entonces, el peso es distinto en la Tierra que en la Luna. La fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto y apunta siempre hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si tenemos un libro, la fuerza normal apunta hacia arriba. Si tenemos un plano inclinado, es perpendicular a la superficie de contacto. Y si tenemos un objeto apoyado en la pared, ¿cierto?, al cual yo lo estoy presionando para ejercer una fuerza, también tiene una fuerza normal contraria acá. ¿Sí? Y el peso siempre apunta hacia abajo. Con respecto a la fuerza de tensión es una fuerza que se prolonga a lo largo de la cuerda. Entonces, si nosotros tenemos una cuerda y tuviéramos un dinamómetro como este, podríamos tirar, ¿cierto?, y medir la tensión de la cuerda. También es utilizado en muchos ejercicios cuando pasa una cuerda por una polea, y esta cuerda tiene una fuerza de tensión que hace aquí, en este caso, se ocupa para ver este cuerpo que está estático. También otro tipo de fuerza es la fuerza de roce, es la que nos permite estar de pie, ¿cierto? Y podemos caminar tranquilamente, ya que hace que no nos resbalemos, ¿cierto? De hecho, a las zapatillas también se le pone un poquito más de poros para que podamos jugar al fútbol, ¿cierto?
la zapatilla de baby para tener más contacto, y esta fuerza se pone al movimiento del cuerpo y es la causante de pérdida de energía del sistema en movimiento. Tenemos dos tipos de roce, el roce estático y el roce cinético. El roce estático es menor o igual a mu por n, por lo tanto esto quiere decir que, por ejemplo, cuando yo tengo un auto que está en reposo, se me quedó en pan el auto y lo quiero empujar, tengo que ejercer mucha fuerza para ponerlo en movimiento. Pero una vez que el auto ya está en movimiento, yo puedo disminuir la fuerza para mantenerlo en movimiento. Por lo tanto, el roce estático es mucho mayor al roce cinético. Y se calcula siempre mu por n. Mu, este es el coeficiente de roce dependiendo de cada superficie, de cada material con que yo esté trabajando, y n es la fuerza normal que dijimos que era perpendicular a la superficie de contacto. Vamos a revisar también las leyes de Newton. La primera ley de Newton dice que es la ley de inercia, y la inercia es la capacidad que tiene un cuerpo para mantener su estado en movimiento. Entonces, cuando yo me subo a una micro o me subo en un auto y acelero, ¿cierto? Yo veo la velocidad que lleva el auto, mi cuerpo también va a la misma velocidad. Entonces, si el auto se encuentra con un muro o se encuentra con un auto y choca, al impactarlo, ¿cierto? Si la persona no está con cinturón de seguridad, va a salir disparado hacia adelante. ¿Sí? Porque el cuerpo tiende a mantener el movimiento. Lo mismo pasa cuando el bus dobla, ¿cierto? Va a una curva, yo siento que mi cuerpo se va hacia el otro lado. Cuando volamos hacia la izquierda, mi cuerpo se mueve hacia la derecha, o cuando la micro frena, yo me voy de golpe hacia adelante. Entonces ahí puedes sentir la inercia. Y en el caso de inercia, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. En el caso de la segunda ley de Newton, donde se conoce que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del sistema, la fuerza neta o total que se aplica sobre un cuerpo corresponde a la tasa de cambio del momentum lineal. El momentum lineal es la masa por la velocidad de un cuerpo. Por lo tanto, como nosotros definimos que la masa era un escalar, la velocidad es un vector, nosotros podemos derivar la velocidad con respecto al tiempo y vamos a obtener la aceleración del sistema. Por lo tanto, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del sistema. Y la tercera ley de Newton dice que es la ley de acción y reacción. Dice que para toda acción existe una reacción. Si el cuerpo A le aplica una fuerza al cuerpo B, el cuerpo B, sin querer, le aplica la misma fuerza en módulo, pero en distinto sentido al cuerpo A. Entonces aquí nosotros lo podemos observar aquí en esta figura, cuando nosotros nos apoyamos sobre una pared, este brazo no se nos hunde con la pared, ¿cierto? Porque la pared también nos ejerce una fuerza a nosotros y nos mantiene ahí pegados, ¿cierto? Apoyados. O también lo podemos ver acá cuando uno está en patines y empuja una pared, o está en bicicleta y empuja la pared y sale desplazado hacia el otro lado. Entonces es la fuerza de la ley de acción y reacción. En estática, el sistema de cuerpos que se encuentran en reposo o se mueven en velocidad constante. Por lo tanto, cuando nosotros descompongamos todas las fuerzas que están actuando, tenemos que hacer que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. En cambio, en dinámica, el sistema de cuerpos que se mueven con aceleración constante. Por lo tanto, donde se mueve el cuerpo con aceleración, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, siempre que nosotros tenemos un diagrama, ¿cierto? Tenemos un cuerpo que está afectado por alguna fuerza, ¿cierto? Tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre y tenemos que dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, realizando un análisis de este en una componente horizontal y en una componente vertical. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde no se considera la fuerza de roce, se considera un sistema ideal, donde solamente tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado. Ya no nos dice nada el problema, solamente está una cajita en un plano inclinado ahí y se le saca una foto. Por lo tanto, si no nos están diciendo que tiene fuerza, no hay roce, no podemos considerar la fuerza de roce, no nos están diciendo hacia dónde se mueve, entonces lo único que tenemos acá es un peso que siempre apunta hacia abajo y la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. Si nosotros tomamos este plano inclinado y lo enderezamos, tal como está aquí abajo, vamos a ver que la fuerza normal apunta hacia arriba y el peso nos queda en un cierto ángulo con respecto a la vertical. Por lo tanto, ese peso lo podemos descomponer en una fuerza I del peso y en una fuerza X del peso. Nosotros nos acordamos de las funciones trigonométricas y aquí podemos formar un triángulo rectángulo
Por lo tanto, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, viene siendo que si nosotros trasladamos esta flechita acá abajo, viene siendo la fuerza en X partido por la hipotenusa, que viene siendo el módulo del peso, el módulo de mg. Por lo tanto, voy a tener que fx partido por mg va a ser igual al seno del ángulo. Si tomo mg y lo paso multiplicando por el seno, voy a tener que la fuerza en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Lo mismo voy a hacer con el coseno del ángulo. Como el coseno es el cateto adyacente, quiere decir la componente y del peso, partido por la hipotenusa, que es el módulo de mg, voy a tener que fi partido por mg va a ser igual al coseno del ángulo. Si paso multiplicando mg, que está en el denominador, por el coseno, voy a tener que la fuerza en i es igual a mg por el coseno del ángulo. Ahora, como esto está estático, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje vertical, solamente actúa la normal y el peso, la componente Y del peso. Y yo siempre en mi sistema de referencia tengo que decir para dónde yo voy a considerar que esto es positivo o para dónde voy a considerar que esto es negativo. Si digo que la fuerza normal hacia arriba es positiva, la fuerza I del peso, Fi, va a ser negativa hacia abajo. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas y voy a tener que la normal menos el peso, la componente I del peso, va a ser igual a 0. Y cuando yo pase esto hacia el otro lado, voy a tener que la fuerza normal es igual a mg por el coseno del ángulo. Si a mí me dijeran ahora que tengo que considerar la fuerza de roce, yo podría decir, esta caja se me va a caer hacia la derecha, entonces aquí tengo una fuerza en X, y hacia la izquierda, aquí en esto que está en rojo, podría considerar la fuerza de roce siempre y cuando a mí me digan. Entonces voy a tener que la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? En Y, si está estático, en X, perdón, va a ser la componente X menos la fuerza de roce igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a tener que la fuerza de roce va a ser igual a mg por el seno del ángulo. Y yo voy a recordar que la fuerza de roce la calculaba como mu por n. Y n es mg coseno de alfa. Por lo tanto, puedo descomponer aquí cuánto vale el coeficiente de roce, mu, por n, pero paso dividiendo el n por el fx, ¿cierto? Voy a despejar el mg y me va a quedar que el coeficiente de roce es igual al seno partido por el coseno del ángulo. ¿Sí? Pero eso ya va a depender de cómo esté descrito el problema. Entonces, el día de hoy vamos a ocupar la guía que está acá, y vamos a ver primero la experiencia 1, que es la descomposición del peso en el plano inclinado. Entonces te voy a compartir el link que tenemos ahí en pantalla. El primer link, que es el que está acá, lo voy a copiar ahí en el chat, para que tú lo puedas abrir también. Y cuando entras, vas a ver esto que tenemos acá. Entonces tenemos aquí el mismo plano inclinado, solamente estamos considerando el peso, no estamos considerando ni la fuerza normal, ni que hay una fuerza de roce, solamente nos estamos fijando en el peso. Si llevamos todo esto a la izquierda, muy a la izquierda, más a la izquierda, más, ahí en 0, vamos a ver que el peso apunta hacia abajo y solamente vamos a tener la componente vertical, ¿cierto? Aquí tú puedes variar el peso, ¿cierto? Puedes aumentar el peso, yo lo dejaría en 100 para que sea más fácil de multiplicar, es lo mismo que 1. Y aquí tú puedes variar el ángulo. Entonces, si lo corres bien a la izquierda, nos da 0. Y a medida que tú empiezas a aumentar el plano inclinado, ahí ya tenemos 10 grados, vamos a ver que comienza a aumentar la componente horizontal del peso, el P sub X. ¿Sí? Y vemos acá que empieza a disminuir la componente vertical del peso. Ya en 30 grados, como decía ahí, para subir el objeto por la escalera, ya en 30 grados disminuimos en la mitad el peso. Entonces decían ellos, mira, si la escalera tiene un ángulo de 30 grados, si el peso de la caja eran 100 newton, entonces ahora voy a tener que hacer una fuerza solamente de 50 newton para poder subirlo sin considerar la fuerza de roce. Ahora, como tengo que vencer la fuerza de roce, tendría que hacer un poquito más de fuerza para levantarlo. Si seguimos aumentando el ángulo, sigue aumentando la componente X del peso, lo vamos a llevar ahí a 45 grados, y en el caso de 45 grados, el seno del ángulo y el coseno de 45 grados es el mismo.
Por lo tanto, en ambos casos tengo que la componente X y la componente Y es igual a 70,7 newton. Y si sigo aumentando, ya me paso, veo que ahora ya a los 46 grados la componente X es mucho mayor que la componente Y, lo vamos a llevar hasta 60 grados, ahí. Entonces en 60 grados ya la componente Y disminuye a la mitad, vemos que aquí, si era el peso 100 newton, entonces la componente Y es 50 newton porque el coseno de 60 grados va a ser igual a 0,5, ¿sí? Y el caso del seno de 60 grados nos da, por mg, nos da 86,6 newton. Y ya llevándola a 75 grados, ya vemos ya que se acerca a 100, ya tiene un valor muy cercano al peso, ¿sí? Y ya es muy pesado, ¿sí? Ya no conviene ya empujarlo. Entonces aquí tienes que responder las preguntas que vamos a hacer acá. Primero tienes que dejar un peso fijo. Aquí el profesor le puso 35, pero en verdad la aplicación parte de 50 newton. Entonces tú puedes dejar cualquiera, yo lo dejé en 100, y tienes que ir colocando las componentes del peso en X y en Y para 0 grados, 30, 45 y 60. Entonces determinas las componentes rectangulares utilizando los senos y cosenos que te van saliendo acá mismo. Y después tienes que responder estas preguntas de concepto que dice, si quisiera empujar la caja por el plano inclinado hacia arriba, ¿qué fuerza y con qué ángulo debería aplicar como mínimo? Si ocurre con el valor de la normal, ¿qué ocurre con el valor de la normal al aumentar el ángulo de inclinación? Entonces, ¿qué pasa con la normal? La normal nosotros vimos que era igual a mg por el coseno del ángulo. Entonces, a medida que vamos aumentando el ángulo, ¿qué es lo que va pasando con la normal? Y si el sistema no considera el roce, ¿qué fuerza se debe vencer para poder subir el cuerpo? Entonces ahí tú le das una vuelta, piensas un poquito y respondes las preguntas. Acuérdate que tienes que hasta el domingo para enviar la respuesta del laboratorio al mail del profesor. Luego tenemos la experiencia 2, que vamos a ocupar esta aplicación del PET Colorado, que te la voy a copiar también aquí en el chat. Esta que está aquí, vamos a colocar aquí inicio. Y vamos a copiar acá. Aquí. Entonces aquí tienes 4 experiencias para revisar: fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración. Entonces tú vas a entrar aquí donde dice fricción. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta con la primera experiencia? No, profe, ninguna. Ya. Entonces aquí tú vas a entrar donde dice fricción. Aquí se pone reiniciar en el botoncito amarillo y aquí tú puedes colocar todas las cosas que quieres ver. Por ejemplo, puedes ver sumatoria de fuerzas, puedes ver el valor de la fuerza, puedes ver la masa de los objetos y puedes ver la velocidad que lleva. Si la rapidez, ¿cierto?, es 0, quiere decir que esto está en reposo, y lo que vamos a hacer acá es aumentar el coeficiente de fricción. Si te fijas, se pone más poroso acá abajo, o disminuirlo, ya sea como una pista de hielo donde esto ya es prácticamente nada de roce. Lo vamos a dejar ahí en el centro, y ahí por ejemplo, y vamos a empezar a aplicar una fuerza. Podemos aplicarlo aquí de 1 o aquí directamente de 50. Entonces si te fijas, nosotros aquí hacemos la descomposición de fuerzas. Hacia abajo apunta el peso, hacia arriba una fuerza normal. Yo estoy ejerciendo una fuerza hacia la derecha y hacia la izquierda está ocurriendo aquí una fuerza de roce que le está quitando energía al sistema y no lo deja avanzar. Por lo tanto, tengo que hacer una fuerza mucho mayor para poder mover esta caja. Ya voy en 106 newton y no pasa nada. Entonces tú mientras podrías calcular cuánto es la fuerza de roce estático, sabiendo el peso de la caja, porque tienes la masa, y podrías asumir que 10 metros partido por segundo cuadrado es la aceleración gravitatoria. Entonces sabes que la caja tiene un peso de 500 newton. Ahora, como sabes que acá, a medida que voy aumentando, la fuerza de fricción se va quedando quieta, tú o tienes el coeficiente de roce, o podríamos ver acá, a ir aumentando, cuánto es la fuerza de fricción que está ocurriendo en este momento. Acuerde que podemos mover la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, lo dejamos ahí en el centro y empezamos nuevamente. Entonces le quitamos acá y empezamos a aplicar la fuerza.
Entonces lo tenemos ahí, fíjate que ahí dice fuerza de fricción 101, seguimos aumentando acá, seguimos aumentando, aumentando, y en algún momento esta caja va a empezar a moverse. ¿Sí? ¿Todavía nada? Va, me apreté play, vamos a reiniciar todo otra vez. Ahora sí. Entonces empezamos a ejercer la fuerza, ahí. Entonces fíjate, cuando yo voy aumentando, la fuerza de fricción aquí es igual a la fuerza aplicada porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y en un momento ya yo supero la fuerza y mira, acá me dice que la fuerza de fricción es de 94 newton. Entonces tuve que aplicar una fuerza mucho mayor para vencer la fuerza de fricción y además mover la caja. ¿Sí? Entonces ahí recién en 128 pude mover la caja. Si le quito, ¿cierto? Le quito fuerza aplicada, lo vamos a llevar ahí hasta los 94. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a disminuir la velocidad, ¿cierto? Si lo bajo más exagerado, le quito la fuerza, por la fricción se va a disminuir todo. Le quito toda la fuerza, se me va todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo que aplicar mucho más fuerza, lo voy a poner ahí exagerado, ahí, hasta 94, que era la fuerza de fricción, no pasa nada. Pero tengo que aplicarle un poco más de fuerza para empezar a moverlo. ¿Sí? Entonces, si tenemos la fuerza de fricción y tenemos el peso de la caja, nosotros podríamos acá sacar el coeficiente de fricción. ¿Cierto? Sabemos que la fuerza de roce es mu por n, y n es la fuerza normal, y el módulo es igual al peso, ¿cierto? Solamente en otra dirección. Entonces tengo yo 500 newton es la fuerza normal, y la fuerza de fricción es mu por n, y es igual a 94 newton. Entonces la fuerza de roce, partido por el peso, ¿cierto? Mu por n es igual a mg. Entonces, si paso dividiendo, ¿cierto? La fuerza de roce es mu por n, y tengo yo la normal, entonces tengo mu por n, y la n es 500 newton, por mu, que no sé cuánto vale, es igual a 94. Entonces los 94 newton lo voy a dividir por los 500 newton, y me va a dar el coeficiente de roce. ¿Sí? ¿Me seguiste o se enredó un poco? Sí, profe. Ya, entonces si tú divides 94 dividido en 500, 94 dividido en 500, te va a dar 0,19. ¿Sí? 0,188 aproximadamente, 0,19, porque también aproximamos la aceleración de gravedad a 10. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza de fricción. Tenemos ya el coeficiente de roce, y si quieres volver a calcularlo, puedes mover acá la fricción, ¿cierto? La vamos a mover un poco hacia la derecha, vamos a aumentar más fuerza, vemos que la caja aumentó la fuerza de fricción, ¿sí? Porque aumentamos la fricción, y ahora tenemos que aplicar más fuerza para vencer ese coeficiente. ¿Ve? Ahí recién se puede mover la caja. Y aquí nos marcó ahora 141 la fuerza de fricción. Vamos a detener ahí. Entonces ahora, si sabemos que tenemos el mismo peso, ahora a los 141 le vamos a dividir por 500, y eso nos va a dar que aumentamos de 0,19 a 0,28. ¿Sí? Y si le ponemos el máximo, dice acá 188 newton. Aumentamos acá. Si le ponemos el máximo, nos da aquí 188. ¿Sí? A ver. Vamos a resetear. Vamos a poner todos los valores. A ver si está bien. Vamos a aplicar mucha fuerza. Ahí. ¿Ve? Nos da 188. Entonces, ya el máximo coeficiente de fricción que podemos utilizar acá sería 188 dividido en 500, y eso nos da 0,376, o sea, nos da 0,38. El máximo coeficiente de roce que tiene la aplicación. Entonces aquí tú tienes que ver y responder las preguntas que salen acá, que dice, considerando solo la caja, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce si el coeficiente de roce es 0,19? Entonces aquí te da el coeficiente de roce, puedes sacar la fuerza de roce haciendo mu por n, multiplicando mu, que es 0,19, por el peso de la caja, que eran 500 newton. Sí, lo puedes calcular.
Después dice, si se aplica una fuerza solo de 36 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? Como aplicamos poca fuerza, tiene que ser igual para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y si aplicamos mucha más fuerza, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce? Y después dice, ¿qué ocurre con el valor de la fuerza de roce si ahora colocas un refrigerador encima de la caja? Aumenta el peso, entonces va a aumentar el coeficiente de fricción. O sea, no aumenta el coeficiente de fricción, sino que va a aumentar la fuerza de roce, porque ahora el peso es mayor, entonces la fuerza normal va a ser mayor. ¿Sí? Y aquí en los apuntes teníamos la diferencia del roce estático y el roce cinético, para responder. Y lo último es la aplicación de las poleas. Entonces te voy a compartir también el link para que tú lo experimentes, porque te va a salir al tiro la respuesta. Entonces te voy a hacer las preguntas y tú te quedas aquí con este de las poleas. Entonces ahí vamos a subir todo esto para acá. Esto es un dinamómetro y lo que estamos haciendo aquí es marcar cuánto es el peso que hay que levantar para cada caso. ¿Sí? Entonces acá dice, para cada uno de los siguientes casos, haga un diagrama de cuerpo libre. En el caso 1, ahora enseñé un compañero, en el caso 1 sobre el bloque y en el caso 2 y 3 y 4 sobre las poleas. Entonces tú vas a hacer tu diagrama de cuerpo libre acá, el peso apunta para abajo, hacia arriba apunta la tensión de la cuerda y eso es igual a 0. Por lo tanto, si tú despejas esto, te va a dar que el peso es 1 por 10, serían 10 newton, es igual a la fuerza de tensión. Entonces te vas a la aplicación, ejerces una fuerza, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta que a los 10 newton ya eres capaz de pasar las imágenes. ¿Sí? Listo. Entonces ahora cuando tienes dos fuerzas de tensión, la vas a tomar aquí desde la polea. Entonces el peso apunta para abajo y hacia arriba tenemos las tensiones. Entonces ahora vamos a tener dos tensiones menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza que hay que ejercer va a ser solamente la mitad para poder levantar el peso. ¿Sí? Entonces ahora cuando hay 3, vamos a tener 3 tensiones hacia arriba, menos el peso, es igual a 0. Pasamos el peso hacia el otro lado, pasamos dividiendo el 3 y vemos que la fuerza de tensión ahora es igual al peso partido por 3. O sea que la fuerza que hay que ejercer para levantar el peso es solamente 1/3 del peso. ¿Sí? Y en la número 4 tenemos 4 tensiones, hacemos desde las poleas, ¿cierto? Tenemos tensión, 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 menos el peso igual a 0. Entonces pasamos dividiendo el 4 y nos queda que el peso partido por 4 es 2,5 newton. Necesitamos para levantar eso. Entonces, mientras más poleas tengamos, menos fuerza tenemos que ejercer para poder levantar el mismo peso. ¿Sí? Entonces te dejo las preguntas que tenemos acá. Tú las respondes y tienes hasta el domingo para enviar la respuesta del laboratorio. ¿Alguna duda, alguna consulta, Arlet? No, profe, ninguna. ¿Ya? Entonces ahí tienes que responder la guía y la mandas cuando tú tengas toda la respuesta ahí al mail del profesor de Salazar @academicos.uta.cl.